Mi padre me miró con esa expresión que siempre usaba cuando quería dejar algo claro, inamovible. Sin rodeos, me dijo. El 80% de tu sueldo será para tu hermana. El otro 20%, para mí. Así de simple. Por un momento creí que era una broma. Me reí con incredulidad y respondí sin pensarlo. Me iré con el 100%, y ustedes pagarán sus cuentas. Así de simple. Mi nombre es Esteban. Tengo 27 años. Durante años viví atrapado en una rutina que no solo me drenaba el cuerpo, también me vaciaba el alma. No era solo la fatiga de jornadas laborales agotadoras, ni el sueldo miserable que apenas cubría lo esencial. Era todo. El peso de una familia que, lejos de sostenerme, me exprimía. Una familia que parecía haber olvidado que yo también era humano, que yo también sentía. Crecí en un barrio donde las paredes eran tan delgadas que los secretos no existían. Los vecinos sabían más de nuestra vida que nosotros mismos. En esas calles aprendí a caminar con cuidado, no solo para esquivar los charcos de agua sucia, sino también para no pisar las heridas abiertas que todos cargábamos con disimulo. Mi madre, Marina, era el único pilar emocional que tenía. Pero cuando tenía 15 años, ella decidió irse. Era enfermera, y surgió una oportunidad de trabajar en Europa. Nos dijo que era temporal, que en unos años volvería con los bolsillos llenos y la promesa cumplida de una vida mejor. La esperamos. 1 año, luego 2, luego 3. Al principio, sus llamadas eran frecuentes, llenas de promesas, de palabras dulces. Pero con el tiempo, su voz comenzó a desvanecerse, como una canción que se va apagando. Mandaba dinero de vez en cuando, sí, pero sus visitas se hicieron tan esporádicas que dejé de contar los meses entre una y otra. Aprendí a vivir con ese vacío. Un hueco frío que ninguna carta ni transferencia podía llenar. Me quedé con mi padre, Gustavo, y con mi hermana menor, Claudia. Y sin darme cuenta, el rol de hijo se fue transformando en el de pilar, soporte, columna de una estructura que cada vez se tambaleaba más. Nadie me lo pidió directamente, pero todos lo exigían con su silencio, con su dejadez. Terminé el colegio a los 18 y supe que la universidad no era una opción. No había dinero. Las cuentas no se iban a pagar solas, y alguien tenía que sacrificarse. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete para no perderte las próximas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido que te atrapa. Y si tenés un amigo que necesita ver esto, mandáselo ya. Ese alguien, claro, fui yo. Conseguí trabajo en una fábrica de empaques. 8 horas diarias en un infierno de ruido, calor y rutina. Sellar cajas, repetir movimientos, sonreír por obligación. Todo por un sueldo que se evaporaba en cuanto llegaba a casa. Cada quincena le entregaba mi cheque casi completo a mi padre. Él lo recibía sin siquiera mirarme a los ojos, como si fuera su derecho. Decía que era para el alquiler, la luz, el agua, la comida. Yo no lo cuestionaba. Me habían enseñado que era mi deber, que eso era ser el hombre de la casa. Pero había algo que nunca terminé de entender. Claudia, mi hermana, tenía 23 años. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, pero nunca aportaba nada. Nada. Todo su dinero lo gastaba en ropa de marca, salidas, discotecas, fiestas. Volvía a casa maquillada, sonriente, contándome historias de risas y luces, mientras yo llegaba con los pies hechos trizas y la ropa impregnada de sudor. Y si alguna vez osaba pedirle que lavara un plato, que barriera, aunque fuera que me escuchara, me miraba como si le hablara en otro idioma. Ay, Esteban. No seas pesado. Para eso estás tú. Mi padre se reía desde el sillón, cerveza en mano, como si todo fuera parte de una comedia ligera. Déjala, que es joven. Ya tendrá tiempo de preocuparse. Gustavo, mi padre, era otro tema. Antes de que mamá se fuera, trabajaba como mecánico. Pero cuando ella comenzó a enviar dinero, decidió que ya no tenía sentido matarse trabajando. Dijo que lo justo era descansar, que ya había hecho lo suyo. El problema es que cuando el dinero de mamá dejó de llegar, él no volvió a buscar trabajo. Simplemente decidió que era mi turno. Y el suyo era disfrutar. Cada noche lo encontraba en el patio, rodeado de botellas vacías, música a todo volumen, carcajadas sin sentido. Una vez conté 23 botellas en el suelo. Todas compradas con mi esfuerzo. Intenté hablar con él muchas veces. Papá, no me alcanza. Necesito que me ayudes con algo. Él siempre respondía con una risa burlona. Esteban, tú eres joven. Yo ya trabajé lo mío. Ahora me toca disfrutar. Y tu hermana, es mi princesa. No le voy a pedir que se mate trabajando como tú. Esa frase se me quedó grabada. Es mi princesa. Como si eso justificara todo. Como si mi sudor valiera menos porque yo no era el favorito.
A veces, cuando llegaba tan agotado que apenas podía caminar, y la veía salir con un vestido nuevo o a mi padre brindar con sus amigos, sentía una rabia que me quemaba por dentro. Pero no decía nada. No porque no quisiera, sino porque antes de irse, mamá me había dicho algo. Algo que se convirtió en una especie de maldición. Esteban, cuida de tu padre y de tu hermana. No los dejes solos. Eres el hombre de la casa ahora. Y yo, como un idiota, me lo tomé literal. Como si fueran palabras sagradas. Cada vez que quería gritar, recordaba su voz. Me decía a mí mismo, es mi familia. Tengo que aguantar. Así pasaron los años. Una rutina sin pausas, sin premios. Solo trabajo, cuentas, y la sensación constante de estar viviendo una vida que no era mía. Pero algo empezó a cambiar. Mi padre me miró con esa expresión que siempre usaba cuando quería dejar algo claro, inamovible. Sin rodeos, me dijo. El 80% de tu sueldo será para tu hermana. El otro 20%, para mí. Así de simple. Por un momento creí que era una broma. Me reí con incredulidad y respondí sin pensarlo. Me iré con el 100%, y ustedes pagarán sus cuentas. Así de simple. Mi nombre es Esteban. Tengo 27 años. Durante años viví atrapado en una rutina que no solo me drenaba el cuerpo, también me vaciaba el alma. No era solo la fatiga de jornadas laborales agotadoras, ni el sueldo miserable que apenas cubría lo esencial. Era todo. El peso de una familia que, lejos de sostenerme, me exprimía. Una familia que parecía haber olvidado que yo también era humano, que yo también sentía. Crecí en un barrio donde las paredes eran tan delgadas que los secretos no existían. Los vecinos sabían más de nuestra vida que nosotros mismos. En esas calles aprendí a caminar con cuidado, no solo para esquivar los charcos de agua sucia, sino también para no pisar las heridas abiertas que todos cargábamos con disimulo. Mi madre, Marina, era el único pilar emocional que tenía. Pero cuando tenía 15 años, ella decidió irse. Era enfermera, y surgió una oportunidad de trabajar en Europa. Nos dijo que era temporal, que en unos años volvería con los bolsillos llenos y la promesa cumplida de una vida mejor. La esperamos. 1 año, luego 2, luego 3. Al principio, sus llamadas eran frecuentes, llenas de promesas, de palabras dulces. Pero con el tiempo, su voz comenzó a desvanecerse, como una canción que se va apagando. Mandaba dinero de vez en cuando, sí, pero sus visitas se hicieron tan esporádicas que dejé de contar los meses entre una y otra. Aprendí a vivir con ese vacío. Un hueco frío que ninguna carta ni transferencia podía llenar. Me quedé con mi padre, Gustavo, y con mi hermana menor, Claudia. Y sin darme cuenta, el rol de hijo se fue transformando en el de pilar, soporte, columna de una estructura que cada vez se tambaleaba más. Nadie me lo pidió directamente, pero todos lo exigían con su silencio, con su dejadez. Terminé el colegio a los 18 y supe que la universidad no era una opción. No había dinero. Las cuentas no se iban a pagar solas, y alguien tenía que sacrificarse. Ese alguien, claro, fui yo. Conseguí trabajo en una fábrica de empaques. 8 horas diarias en un infierno de ruido, calor y rutina. Sellar cajas, repetir movimientos, sonreír por obligación. Todo por un sueldo que se evaporaba en cuanto llegaba a casa. Cada quincena le entregaba mi cheque casi completo a mi padre. Él lo recibía sin siquiera mirarme a los ojos, como si fuera su derecho. Decía que era para el alquiler, la luz, el agua, la comida. Yo no lo cuestionaba. Me habían enseñado que era mi deber. Que eso era ser el hombre de la casa. Pero había algo que nunca terminé de entender. Claudia, mi hermana, tenía 23 años. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, pero nunca aportaba nada. Nada. Todo su dinero lo gastaba en ropa de marca, salidas, discotecas, fiestas. Volvía a casa maquillada, sonriente, contándome historias de risas y luces, mientras yo llegaba con los pies hechos trizas y la ropa impregnada de sudor. Y si alguna vez osaba pedirle que lavara un plato, que barriera, aunque fuera que me escuchara, me miraba como si le hablara en otro idioma. ¡Ay, Esteban! No seas pesado. Para eso estás tú. Mi padre se reía desde el sillón, cerveza en mano, como si todo fuera parte de una comedia ligera. Déjala, que es joven. Ya tendrá tiempo de preocuparse. Gustavo, mi padre, era otro tema. Antes de que mamá se fuera, trabajaba como mecánico. Pero cuando ella comenzó a enviar dinero, decidió que ya no tenía sentido matarse trabajando. Dijo que lo justo era descansar. Que ya había hecho lo suyo. El problema es que cuando el dinero de mamá dejó de llegar, él no volvió a buscar trabajo. Simplemente decidió que era mi turno. Y el suyo era disfrutar. Cada noche lo encontraba en el patio,
rodeado de botellas vacías, música a todo volumen, carcajadas sin sentido. Una vez conté 23 botellas en el suelo. Todas compradas con mi esfuerzo. Intenté hablar con él muchas veces. Papá, no me alcanza. Necesito que me ayudes con algo. Él siempre respondía con una risa burlona. Esteban, tú eres joven. Yo ya trabajé lo mío. Ahora me toca disfrutar. Y tu hermana, es mi princesa. No le voy a pedir que se mate trabajando como tú. Esa frase se me quedó grabada. Es mi princesa. Como si eso justificara todo. Como si mi sudor valiera menos porque yo no era el favorito. A veces, cuando llegaba tan agotado que apenas podía caminar, y la veía salir con un vestido nuevo o a mi padre brindar con sus amigos, sentía una rabia que me quemaba por dentro. Pero no decía nada. No porque no quisiera, sino porque antes de irse, mamá me había dicho algo. Algo que se convirtió en una especie de maldición. Esteban, cuida de tu padre y de tu hermana. No los dejes solos. Eres el hombre de la casa ahora. Y yo, como un idiota, me lo tomé literal. Como si fueran palabras sagradas. Cada vez que quería gritar, recordaba su voz. Me decía a mí mismo, es mi familia. Tengo que aguantar. Así pasaron los años. Una rutina sin pausas, sin premios. Solo trabajo, cuentas, y la sensación constante de estar viviendo una vida que no era mía. Pero algo empezó a cambiar. La cara de mi padre cambió en un segundo. La rabia se transformó en incredulidad. Como si le hubiera dicho que el sol ya no saldría por las mañanas. ¿Qué dijiste? Espetó, sin poder creer lo que escuchaba. Tú no te mandas solo, Esteban. Tienes una obligación con esta familia. Siempre la tuviste, y siempre la tendrás. Pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto. O tal vez, finalmente se había liberado. No, dije con una serenidad que ni yo sabía que tenía. Eso se acabó. Me di la vuelta, caminé hasta mi cuarto y abrí el closet. Saqué una maleta y comencé a empacar. Mi ropa, mis documentos, mi laptop, mis recuerdos, todo lo que me pertenecía. Mi padre me siguió, gritando, tratando de bloquear la puerta, de intimidarme, de frenarme como tantas otras veces. Pero esa vez fue diferente. Ya no tenía miedo. Lo empujé sin violencia, pero con firmeza, y salí de esa casa sin mirar atrás. Sentí el aire en el rostro. Sentí la libertad. Un peso se desprendía de mi pecho como si por fin pudiera respirar después de años bajo el agua. Con mis ahorros alquilé un departamento solo para mí. Nada lujoso, pero mío. Elegí cada mueble, cada cuadro, cada espacio. Compré una cama con un colchón que no crujía, un televisor nuevo, y me di un gusto que parecía irreal. Viajé a la playa. Caminé por la orilla del mar, descalzo, dejando que la espuma me acariciara los pies. Cerré los ojos y supe que por fin, estaba viviendo. Pero la paz no duró tanto. 3 meses después, una llamada interrumpió mi nueva rutina. Eran las 10 de la noche. Un número desconocido. Dudé en contestar. Algo me decía que al otro lado no habría buenas noticias. Y no me equivoqué. Esteban, por favor, era la voz de Claudia. Pero no era la misma de siempre. No había arrogancia, ni superioridad. Sonaba rota, temblorosa, como si se estuviera desmoronando. Nos van a desalojar. No tenemos el dinero para pagar el alquiler. Papá y yo no sabemos qué hacer. Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino porque quería saborear ese momento. Procesarlo. Una parte de mí quería colgar. Otra, la más humana, la que aún recordaba las humillaciones, quería escuchar más. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Dije con un tono frío. No tenemos nada, respondió, al borde del llanto. Mi sueldo no alcanza. Papá no ha conseguido trabajo. Esteban, eres nuestra única esperanza. Si no pagamos este mes, nos echan a la calle. Y entonces, me reí. Pero no fue una risa alegre. Fue una risa seca, cargada de todo lo que alguna vez me tragué. ¿Tu sueldo no alcanza, Claudia? Qué curioso. Cuando te gastabas todo en ropa, fiestas y discotecas, no parecía preocuparte el alquiler. ¿Y ahora, soy tu salvador? Por favor, Esteban, suplicó. Sé que no fui la mejor hermana, pero necesitamos tu ayuda. Somos familia. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz al fondo. Grave, autoritaria, familiar. Esteban, gritó mi padre, arrancándole el teléfono. Escúchame bien, ¿crees que puedes dejarnos en la calle como si nada? Eres un egoísta. Siempre te dimos un techo, comida, una familia. ¿Y ahora que estás bien, nos das la espalda? Eso no es de hombre. La rabia volvió a mí, pero esta vez no me controló. Esta vez, yo la dominé.
¿Un techo? ¿Una familia? Respondí casi escupiendo las palabras. Papá, durante años yo pagué todo. Yo pagué ese techo, esa comida, esa luz. Hasta tus malditas cervezas. Y lo único que recibí a cambio fueron tus burlas, tus risas, tu desprecio. ¿Y ahora me llamas egoísta? Esteban. Me interrumpió. Tú tienes dinero. Lo vimos en ese comprobante. Podrías salvarnos. Tu hermana quiere estudiar. Quiere un futuro. ¿No te importa? Me reí de nuevo. Esta vez con más fuerza. ¿La universidad? La prestigiosa universidad que querías que yo pagara con el 80% de mi sueldo, mientras tú te quedabas con el otro 20% para emborracharte. ¿Te acuerdas de eso, papá? Bueno, ahora te digo yo, busquen trabajo. Paguen sus cuentas. Sobrevivan. Así de simple. No te atrevas a hablarnos así, rugió, pero su voz ya no era la misma. Ya no era intimidante. Era la de un animal herido, arrinconado. Sin nosotros no serías nada. Nosotros te criamos. Te dimos todo. Lo único que me dieron, dije con el corazón helado, fue una promesa vacía y una cadena. Mamá me pidió que los cuidara. Y por eso me quedé. Por eso aguanté. Pero eso se terminó. Ese dinero que tanto te emociona no es tuyo. No es de Claudia. Es mío. Cada peso representa mis noches sin dormir, mis turnos dobles, mis fines de semana perdidos. No voy a darles ni un centavo más. Se hizo un silencio. Por primera vez, al otro lado de la línea no había una respuesta inmediata. Solo respiraciones agitadas. Luego volvió Claudia, llorando. Esteban, por favor. No tenemos a nadie más. Si nos echan, no sé qué haremos. Por favor, te lo suplico. Somos tu familia. ¿Familia? Repetí, sintiendo las palabras quemarme la garganta. Una familia no se ríe de ti mientras te exprime. Una familia no te hace sentir invisible. No te usa. Ustedes no son mi familia. Son parásitos. Y los parásitos tienen que aprender a sobrevivir solos. No puedes hacernos esto. Gritó. Pero yo ya no escuchaba. Colgué. Y por primera vez en años, sentí paz. No era solo tranquilidad lo que sentía. Era algo más profundo. Era justicia. Como si por fin el universo hubiera dejado de ignorarme. Los días siguientes fueron silenciosos. Sin llamadas, sin mensajes, sin reproches. Solo yo, mi nueva vida y esa calma extraña que al principio parecía ajena, pero que con cada amanecer se volvía más mía. Hasta que una mañana, recibí otra llamada. Esta vez, desde un número conocido. Era mi madre. Esteban, dijo con una mezcla de enojo y decepción. Estoy muy decepcionada de ti. Su voz me golpeó como un eco del pasado. No porque me doliera, sino porque me recordaba lo mucho que me había condicionado durante tantos años. ¿Cómo pudiste abandonar a tu familia? Continuó. Tu padre y tu hermana están viviendo una situación terrible. Y tú, con todo ese dinero, los dejaste solos. El dueño los echó del departamento. Están en la calle. Por tu culpa. Me quedé en silencio, dejando que su juicio colgara del aire unos segundos. Luego respiré hondo y hablé con la calma que tanto me había costado conquistar. Mamá, quiero que escuches lo que voy a decir. Y quiero que esta vez, realmente me escuches. Le conté todo. Sin adornos, sin omitir nada. Le hablé de las noches en vela, del trabajo físico que me dejó la espalda destrozada. Le hablé de los años en los que yo pagaba todo mientras papá se emborrachaba. De Claudia riéndose de mí mientras salía con ropa nueva y el alquiler lo cubría yo. De los insultos, las humillaciones, el desprecio. Le hablé del día en que me exigieron entregar el 100% de mi sueldo como si fuera su esclavo. Y cómo, después de todo eso, decidí irme. Ella no dijo nada durante un largo rato. Solo escuchaba. Pero cuando finalmente habló, su voz volvió a sonar como antes. Como siempre. Son tu familia, Esteban. No importa lo que hayan hecho. Deberías estar ahí para ellos. Sentí una punzada en el pecho. Una mezcla de tristeza y resignación. Ya no, mamá. Ya no voy a seguir cargando con ellos. Si tú quieres ayudarlos, hazlo. Pero yo terminé. Colgué. Y desde ese día, no volví a hablar con ella. Tal vez algún día entienda mi lado de la historia. O tal vez no. Pero esa noche dormí con el corazón más liviano. Sabía que había hecho lo correcto. No por venganza, no por odio. Lo hice por mí. Pasaron los meses, y la vida siguió. Me enteré por un amigo en común que mi padre ahora trabajaba como taxista. Jornadas de sol, tráfico, clientes impacientes. Ironías del destino. El hombre que decía que no valía la pena matarse trabajando, ahora tenía que hacerlo para sobrevivir. Claudia, por su parte,
Había tenido que mudarse a una casa más pequeña. Nada de ropa de marca, nada de salidas, nada de fiestas. Cada centavo de su sueldo iba a pagar las cuentas. Descubrió, por fin, lo que era ser adulta. Y yo respiraba. Un año después, mi vida era completamente distinta. Me convertí en gerente regional en la empresa. Viajaba, ahorraba, disfrutaba. Mi departamento era un reflejo de quién era realmente: ordenado, tranquilo, lleno de libros, con una bicicleta junto a la puerta y fotos de viajes pegadas en la nevera. El silencio ya no me dolía. El silencio me abrazaba. Cada mañana tomaba mi café en el balcón, mirando la ciudad desde arriba. Y pensaba en todo lo que había pasado. En lo lejos que estaba ahora de esa casa. De esa carga. No les guardaba odio. No más. Lo que sentía era algo más sereno: distancia. Una sana y necesaria distancia. Ellos habían hecho sus elecciones. Yo también. Cada quien, al final, recoge lo que siembra. A veces, cuando el sol se cuela entre los edificios y me acaricia el rostro, cierro los ojos y sonrío. Porque sé que todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. Nadie me lo regaló. Nadie me lo pidió prestado. Nadie puede reclamarlo. Es mío. Y, sobre todo, porque ya no debo nada. Ni a ellos. Ni a las promesas. Ni al pasado. Vivo para mí. Y esa libertad no se negocia.